Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy una de sus asesoras, Andrea Zapata, y ya llegaron a la lección número 7. En esta lección ustedes van a profundizar sobre el tema de los fenómenos naturales. Y para que sea un poco más fácil contestar la sección de la evidencia, yo les voy a explicar sobre el cambio climático. Recuerden que si tienen alguna duda pueden dejar sus preguntas a través del foro de dudas o mandarnos un mensaje a través de WhatsApp. Comenzamos. Primero vamos a definir lo que es el cambio climático. De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, este se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. En pocas palabras, el cambio climático es esta variación en el clima que puede ser a causa o de la naturaleza o de las actividades humanas. Ahora, ¿pero qué sucede con el cambio climático? ¿Por qué es tan negativo? Muy bien, primero vamos a empezar por entender un término que va a ser de gran ayuda y que tenemos que tener muy presente, y es el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Es un proceso natural que permite a la Tierra mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera retiene parte del calor del Sol. Sin el efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería de 18 grados centígrados bajo cero. Entonces, si no existiera el efecto invernadero, probablemente no habría vida. El efecto invernadero es lo que hace posible que haya vida en el planeta. Es lo que hace que haya condiciones para la vida. Entonces, la atmósfera está compuesta por diversos gases que en la proporción adecuada cumplen su cometido. El problema es cuando las actividades del ser humano aumentan la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y ésta retiene más calor de lo necesario, provocando que la temperatura media del planeta y se produzca lo que popularmente llamamos calentamiento global. Entonces, una de las principales causas del cambio climático es el calentamiento global. Y el calentamiento global se da gracias a algunas de las actividades del ser humano, desgraciadamente. Pero existen más causas del cambio climático, como el aumento exponencial de la población, la destrucción de ecosistemas terrestres y deforestación, y la destrucción de ecosistemas marinos. Desgraciadamente, estas causas son atribuidas a las actividades del ser humano. ¿Y en qué momento comenzó a incidir el hombre en el cambio climático? Bueno, los expertos coinciden en señalar la revolución industrial como el punto de flexión en el que las emisiones de gases de efecto invernadero arrojadas a la atmósfera empezaron a dispararse. Tenemos que recordar que la revolución industrial nació de otras muchas pequeñas revoluciones, como la agrícola, la tecnológica, la demográfica, de medios de transporte, finanzas, que dieron lugar a un nuevo modelo de producción y consumo. Desde ese momento, el crecimiento de la población, que fue en los años 1750, había menos de 800 millones de habitantes en la Tierra. Hoy somos más de 7.500 millones, que lo que genera es un consumo de recursos cada vez más desmedido, el aumento en la demanda y producción de energías obtenidas mayoritariamente a través de combustibles fósiles. Ahora, ¿cuáles son los efectos, es decir, las consecuencias que tiene el cambio climático? ¿Por qué es tan malo? Bueno, pues uno de los efectos del cambio climático son los cambios en los ecosistemas y desertificación. La variación de las condiciones de vida en los entornos naturales provoca muertes, enfermedades y migraciones masivas de especies. También causa el derretimiento de los polos y subida del nivel del mar. Y este derretimiento de los polos amenaza con sumergir bajo el agua litorales costeros y pequeños estados insulares. Otra de las consecuencias es la acidificación de los océanos. La absorción de demasiada cantidad de CO2 provoca la muerte y la enfermedad de peces, algas, corales y otros organismos submarinos. Otra consecuencia son los fenómenos meteorológicos extremos.
Huracanes, ciclones, tifones, sequías, inundaciones, lluvias o nevadas incrementan su grado de violencia a causa del calentamiento global, provocando más muertes, damnificados, desplazados y daños materiales. También causa la extinción de especies. El cambio en los ecosistemas y la desertificación provocan la muerte de entre 10.000 y 50.000 especies cada año. Y las migraciones masivas, es decir, muchas personas se van de su lugar por las condiciones del clima que existe. Aunque todavía no es reconocido por las Naciones Unidas como un problema, es una realidad que se estima puede haber alcanzado los 1.000 millones de personas en el 2050. Y para concluir, ¿cómo podemos evitar el cambio climático? Bueno, pues podemos mitigar los efectos. La mitigación consiste en poner en marcha acciones para reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de evitar que la temperatura global del planeta siga aumentando. Estas acciones consisten en una mayor inversión de energías renovables, en una transición hacia una economía baja en carbono, promover la eficiencia energética, la electrificación de procesos industriales o la implementación de medios de transporte eficientes, como el transporte eléctrico, bicicleta, coches compartidos, etc. También, adaptarnos al entorno. Por su parte, la adaptación está enfocada a acciones para reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, como por ejemplo, mejorar infraestructuras e instalaciones más seguras y resilientes, la reforestación y la restauración paisajística, el tratamiento y depuración del agua, el cultivo flexible y variado para estar preparado ante catástrofes naturales, y ser capaces de prever estos desastres o invertir en investigación y desarrollo sobre el comportamiento de la temperatura o la posible aparición de fenómenos atmosféricos. Y los acuerdos internacionales. Para combatir el cambio climático es indispensable la investigación y la colaboración internacional. Por ejemplo, está la IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que se dedica a evaluar los impactos del ser humano en el clima y propone posibles soluciones, mientras que acuerdos y tratados globales como las conferencias de las partes y al Protocolo de Montreal establecen pactos en conjunto y buscan un marco común de actuación contra el cambio climático. Espero que ahora tengan un poquito más claro lo que es el cambio climático, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. De todas formas, si hay dudas, recuerden que estamos a su completa disposición. Hasta luego.